Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 15 de octubre. A ver, mis niños, la clase del día de hoy se programó con tiempo de anticipación. No solo eso, sino que les extiendo la invitación para que se puedan conectar a este espacio y podamos, pues, integrarnos. Recuerden que el propósito de este espacio es conocernos, saber un poquito de ustedes, el nivel académico que tengan y poder igualar la información entre todos los estudiantes. Voy a proceder a compartir pantalla para que puedan ver el mismo contenido que yo estoy viendo y podamos seguir, pues, la misma línea de comunicación. Les voy a explicar qué tenemos en la plataforma. Tenemos el link de la reunión por donde ingresaron a este espacio. Cabe recalcar que para el día de hoy tenemos cero audiencia. Contamos también con lo que es el recurso del libro. Recuerden que todo lo que es la clase en vivo, la tarea en clase y la tarea en casa se va a basar en este contenido, en el libro. Tenemos lo que es la tarea en clase. Para la tarea en clase tenemos tres enunciados. Él dice lo siguiente: resuelva los siguientes enunciados basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Entonces vamos a abrir nuestro libro y vamos a leer de qué se trata el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar más que todo un subtema de la clase anterior. ¿Se acuerdan que yo les comentaba al respecto? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la polisemia. Recordemos que la polisemia es una propiedad fundamental del lenguaje que consiste en que una misma palabra pueda tener varios significados relacionadas entre sí. El interno proviene el término en sí proviene de lo que es el griego polis, que es mucho, y sema, que es el significado de significado, ¿no? Por lo tanto, literalmente significa muchos significados. La polisemia surge porque las lenguas evolucionan constantemente. A lo largo del tiempo, las palabras adquieren nuevos usos y sentidos, manteniendo un vínculo semántico con su significado original. Esto sucede porque los hablantes crean nuevas asociaciones según el contexto, la cultura, la necesidad comunicativa también es importante. Me imagino que ustedes han de haber escuchado de lo que es el Speaking English, algo así se pronuncia, una mezcla más rara, pero es la mezcla del español y el inglés, Spanish English, algo así, ¿no? Por ejemplo, le dicen hola brothers, entonces mezclan una palabra del español y una palabra del inglés que sería hermano, hola hermano, o entre otras, pues otros ejemplos que tendríamos en la vida cotidiana, más que todo aquí en el Ecuador se ha insertado esa mezcla del idioma que sí tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. En algunas ocasiones se pierde la facilidad del idioma materno, se modifican las palabras y que pierden el sentido o la concordancia semántica. El origen de la polisemia se puede generar de distintas formas. En una ocasión, pues, puede ser por extensión del significado original. Una palabra se usa en contextos diferentes que guarda una relación con el sentido inicial. Por ejemplo, si nos referimos a cola, ¿qué es una cola? Si estamos en una cena normal con nuestra familia y una cola, la bebida gaseosa. Pero si estamos jugando con el perro, ay, la cola, estamos hablando del rabito del animal. O pues la cola de una persona, o la cola del pegamento, si han visto la goma le dicen cola. Entonces también puede ser una opción por metáfora, pues se aplica el término que una realidad a una nueva realidad por semejanza o analogía. Por ejemplo, boca. Si escribimos boca, tendría el término pues boca humana, o también puede ser la boca del río o la boca del horno, dependiendo pues la metáfora. Pero por metonimia se cambia el significado de la palabra por relación de la proximidad o la causa y efecto. Un ejemplo sería: tomo una copa
no se refleja al objeto, sino al contenido. En sí, la polisemia es en el contexto es esencial porque comprende el sentido de una palabra polisémica. Una misma palabra puede tener significados distintos dependiendo de la situación comunicativa. Por ejemplo, el banco está cerrado. Puede ser el banco del parque, puede ser el banco de una institución financiera o el banco o un banco de peces, pues el conjunto de peces también se le llama el banco, dependiendo la situación en la que esté. La importancia en sí de la polisemia en el lenguaje es que enriquece el idioma y lo hace más flexible, expresivo y creativo, porque permite usar una misma palabra con distintos matices, distintos significados según la intención del hablante, favorece la economía lingüística, posibilita los juegos de palabras, en algunos casos la ironía, la metáfora y el doble sentido, y refleja la capacidad la capacidad evolutiva y cultural del lenguaje. Unos ejemplos les he puesto en el archivo para que ustedes puedan tener una idea al respecto. De lo que es la polisémicas, una palabra podría ser sierra. ¿Qué es una sierra? Un significado sería una herramienta para cortar madera. Podría ser la cordillera o un grupo de montañas. También puede ser la región o zona geográfica. Si nos referimos a llave, ¿qué es una llave? Tiene un significado que es un instrumento para abrir o cerrar. Elemento, el segundo significado sería el elemento que regula el peso de líquidos en personas famosas, pues no, la llave, elemento que regula el paso de líquidos para famosas. Para personas famosas, el tercer significado podría ser jugada o técnica en deportes de combate, figura decorativa, entre otros, ¿no? Allí podemos ver lo que es el ejemplo que les decía, que les había puesto. La diferencia, esto es súper importante que podamos detectar la diferencia entre lo que es la polisemia y la homonimia que vimos en la clase anterior. ¿Es frecuente confundir ambos términos? Sí, pero debemos detectar las diferencias, pero no significa que sea lo mismo. La polisemia tiene un solo origen y varios significados relacionados, en cambio la homonimia se da cuando dos palabras diferentes coinciden en su forma o sonido. La polisemia en el arte y la literatura, los escritores en sí aprovechan lo que es la polisemia para crear ambigüedades, riqueza poética en sí y juegos de palabras. Por ejemplo, el tiempo pasó volando, aquí sería tiempo, puede interpretarse tanto como el clima o como el paso de los días, depende del contexto. En sí, este tema del día de hoy es la polisemia y es una característica esencial del lenguaje que demuestra su riqueza, dinamismo y capacidad para adaptarse a nuevas realidades. Gracias a ellas, los hablantes pueden expresar una amplia variedad de significados con las mismas palabras, lo que hace que la comunicación sea más versátil, creativa y profunda. Ya teniendo en claro lo que es el tema del día de hoy, voy a explicarle lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. La tarea en clase, iniciemos con ella. Resuelva los siguientes enunciados basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. El primer enunciado que nos dice, leo las siguientes oraciones y escribe cuál es el significado que tiene cada palabra destacada en cada una. Tenemos oraciones, tenemos 4 oraciones y en este caso vamos a leer, por ejemplo, el ratón corrió para la cocina. El ratón, entonces la palabra es ratón, tiene distintos significados, puede ser el mouse también le dicen ratón. El ratón destaca, ¿por qué esa palabra destaca? ¿Cuál es el significado? Puede ser una herramienta tecnológica o puede ser un animal. Y tenemos el ratón del computador no funciona. Si ven lo que les digo, la boca del río desemboca en el mar. Tengo una boca grande para cantar.
Entonces, vamos a identificar el significado de cada término, que es la palabrita que está señalada en negrito. El segundo enunciado que nos dice, elija una palabra que pueda completar las dos oraciones correctamente, mostrando sus diferentes sentidos. Tenemos, el espacio del parque está ocupado. El de peces se mueve hacia el norte. Opción B, la espacio del edificio tiene 5 pisos. Regó la espacio del jardín. Obtenemos las opciones para seleccionar banco, planta, estrella y llave. Entonces, recuerden revisar el material que está en la plataforma. El último ejercicio de la tarea en clase nos indica, explica cómo el contexto cambia el significado de la palabra subrayada. Aquí tenemos las palabras subrayadas y ustedes destacarán pues el significado de cada una de acuerdo a la intención de la oración. La tarea en casa que nos indica, resuelva los siguientes enunciados basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. El primer enunciado que nos dice, escriba 2 oraciones con cada una de las siguientes palabras polisémicas usando diferentes significados en cada caso. Tenemos la palabra llave, lengua y planta. El siguiente enunciado, lea las siguientes palabras, lea las parejas de palabras y señale cuáles son polisémicas y cuáles son onomíneas y justificarán su respuesta. El último enunciado nos indica, escriba un pequeño texto de 5 oraciones, solo son 5 oraciones, es decir, por ejemplo, en la parte de arriba, en la tarea en casa, en el enunciado 1 dice las siguientes oraciones. Ahí tenemos 4 oraciones. Si ven que son chiquitas, si ustedes pueden realizar una oración más grande, por ejemplo, una oración corta sería que tenga sujeto, verbo y predicado, chiquita. Si ustedes quieren extenderla, puede tener sujeto, verbo, predicado y complemento. O y si quieren un poquito más grande, pues sujeto, verbo, predicado, complemento y el adjetivo. Depende cómo los quieran usar, el desarrollar lo que es la oración, se los dejo a su creatividad. Entonces les indicaba, de desarrollar, escriba un pequeño texto con 5 oraciones, narrativas o descriptivas. Recuerden, narrativas o descriptivas, donde utilicen al menos 3 palabras polisémicas. Por ejemplo, banco, planta, llave, estrella, boca, cola. Subraye las palabras en las palabras que sean polisémicas y explique sus distintos significados al final. Hasta allí sería el tema del día de hoy. Mis niños, recuerden que esta clase está siendo grabada y se la voy a subir a la plataforma educativa para que ustedes puedan repasarlo. Pero hasta eso, el texto está en la plataforma para que puedan ir desarrollando lo que son las tareas en casa y la tarea en clase. Hay recomendaciones para la siguiente clase. Los invito a que se conecten y podamos estar dentro de este espacio conviviendo, conociéndonos y compartiendo información sobre la materia. Recuerden presentar las actividades antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya estaré atrasada, a menos que tengan un justificativo válido. Y lean el material que está en la plataforma en texto para poder realizar la actividad. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa. Yo con gusto les respondo por ese espacio. Y si no, los invito a que se conecten y aquí pues resolvemos todas las dudas académicas correspondientes a mi materia para que podamos ir avanzando pues poco a poco. Fue un placer inmenso estar con ustedes el día de hoy. Con eso terminamos la clase con 0 audiencias, no tenemos estudiantes conectados. Que tengan buen día. Chao, chao.